La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. En esta primera hora de programa vamos a tocar el tema económico con Giorgio Cunto. Él es economista de Ecoanalítica, articulista de ProDaVinci, porque, bueno, por ejemplo, ya algunos medios incluso están trabajando este tema de la caída de las remesas en medio de la pandemia del COVID-19, y es fácil de entender si se piensa en la cantidad de venezolanos que perdieron o están perdiendo sus empleos en países como Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos. Y bueno, ya la proyección de los economistas es que este flujo de remesas apenas sume la mitad del dinero enviado durante el año pasado, y que eso se traduce en, por supuesto, más familias venezolanas que pierden la capacidad para comprar alimentos y también para pagar servicios como Internet, por ejemplo, privado. Los cálculos preliminares de Ecoanalítica son que las remesas enviadas a Venezuela totalicen solo 1.548 millones de dólares al finalizar este 2020, y eso supone un desplome de 56% frente a los 3.500 millones de dólares que entraron al país por este concepto durante el año pasado. Para hablar de este tema tenemos justamente a el economista de Ecoanalítica, Giorgio Cunto. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas tardes, bienvenido. Saludos cordiales. Bueno, este es un panorama que preocupa en medio de todo, por supuesto, ¿no? Porque adicional a la crisis profunda que ya veníamos arrastrando, se suma ahora las consecuencias de la pandemia, no solamente para Venezuela, sino también para el mundo, que igual de una u otra forma incide en el resto. Y aquí ya estamos viendo también una consecuencia de esos venezolanos que están fuera de Venezuela, que de una u otra forma, a través de sus fuentes de ingreso en los países escogidos, como puede ser Ecuador, Perú, Colombia, ayudaban a sus familiares en Venezuela, y esto ya aparentemente pues no va a poder seguir siendo así. Estamos hablando de qué escenario para nuestro país. Sí, en efecto, el flujo de remesas o los envíos que hacen los venezolanos en el extranjero a sus familias en el país ha estado creciendo en importancia relativa como uno de los principales fuentes de ingreso que recibe la nación en un entorno en el cual está colapsando sus ingresos por producción y exportación petrolera. Claro, tenemos que destacar que Venezuela se está asemejando a otros países con una diáspora, un componente de remesa significativo, en el sentido en el que ahora es prácticamente mantenido desde el exterior por un grupo de migrantes que se encuentra en condiciones bastante adversas también en los países que los Uh-huh. recibieron, pero también tenemos que destacar que los mecanismos por los cuales estas remesas son recibidas son a veces más informales y hasta poco ortodoxos cuando se compara con el resto de los países en la región. Esto, claro, varía de país en país y varía de fuente en fuente, pero en Venezuela hay combinaciones de no solo lo que son los flujos de remesa per se, sino también otras transferencias, ya sea transferencias en especies, como son bienes o alimentos enviados a diferentes solamente dinero, pero también transacciones que tienen en Venezuela un efecto de consumo significativo, pero no necesariamente son lo mismo o no pueden contarse como un ingreso per se, ya que al Uh-huh. menos esto es bastante común de aquellos venezolanos que están en Estados Unidos, en Panamá, está en Costa Rica, que son operaciones que se hacen o cambios de divisas que se hacen en cuentas que están fuera de Venezuela y tienen una contraparte aquí en bolívares. Eso Uh-huh. cambia y permite a algunas familias acceder a bienes y servicios, pero no necesariamente se traduce en que Venezuela recibe dinero fresco. De todas formas, nosotros en Ecoanalítica habíamos estado registrando un crecimiento significativo de las remesas o de lo que llamaremos a esto como remesas desde el 2017, antes del COVID-19. Estimábamos que las remesas iban a subir hasta más de 4.000 millones de dólares en 2020, pero ahora tenemos que hacer una revisión a la baja de esas estimaciones, lo cual es bastante preocupante porque también tenemos golpes simultáneos o significativos en la producción petrolera y en el precio del petróleo. Así que los flujos de los que puede disponer Venezuela durante el resto del año se están viendo comprometidos. Limitado. Uh-huh. Exacto. Claro,
Pero te pregunto una cosa, Giorgio, porque hay algo que no terminamos de tener tan claro, que es, digamos, cuántos venezolanos se benefician por esta fuente de apoyo que son las remesas de quienes se encuentran fuera, bien sean en Estados Unidos o en Colombia, en Perú, en Chile. ¿De qué porcentaje de la población venezolana estamos hablando, más o menos, que se auxilia con eso? Eso, estimaciones para ello pueden variar dependiendo de la muestra que se utilice. Podemos estar hablando de, por lo menos algunas encuestas la ponen alrededor de 40% de la población, otros lo colocan en alrededor entre 2.8 millones de hogares. Mm, Y también el componente de las familias que lo están recibiendo es algo heterogéneo. Estamos hablando de que, bueno, el perfil de los migrantes tiende a variar por familia, pero a lo que podemos acercarnos o a lo que podemos percibir es que es un grupo significativo de venezolanos el que sí está es. recibiendo algún ingreso del exterior. Y ese número seguirá subiendo en la medida en que la migración venezolana continúe. Ahora, de que los montos vayan a crecer o vayan a decrecer, eso ya depende de las condiciones en las cuales se encuentren los países y la situación de trabajo de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Mm. Pero, pero es esperable que el número de familias venezolanas que introducen, o mejor dicho, que reciben al menos un componente de sus ingresos por como flujos del extranjero, vaya a crecer en el futuro. Claro, es que además la amenaza ahorita es mundial. Entonces, si, bueno, alguna familia, por ejemplo, venezolana, que pudiera tener cierta estabilidad en otro país, con ello apoyar a sus afectos aquí en Venezuela, pues puede de repente hasta estar en esa lista de potenciales desempleados en el país donde está residiendo. O sea, en realidad esto es una amenaza que tiene a la humanidad entera, pues con zozobra, ¿no? Con una gran incertidumbre. E igual impactaría a Venezuela de una u otra forma, un país de los más deprimidos, por supuesto, ¿no? En medio de esta pandemia. Sí, el Banco Mundial estima una caída alrededor del 20% de las remesas este año comparadas con el Mm, 2019. Es la caída más pronunciada en su historia, y lo cual es significativo para países en vías de desarrollo, porque el año pasado las remesas llegaron a superar lo que fue la inversión extranjera directa en muchos países. Así que estamos hablando de un flujo de ingreso que es muy importante para varias economías. En el caso venezolano, en América Latina, mejor dicho, la caída se acerca al 19%, pero las estimaciones son más pronunciadas en Venezuela, porque mm, de nuevo esto depende de que Venezuela aún no tiene, por así decirlo, una diáspora completamente establecida y asentada, y tampoco exacto. utiliza un sistema de transferencia consolidado, porque hacer transferencias a Venezuela se enfrenta a los desafíos de trabas regulatorias, problemas técnicos y también de costos. Hasta hace poco no había mucho incentivo de utilizar mecanismos tradicionales, porque no solamente el bizantino sistema cambiario en Venezuela lo limitaba, sino también las tasas a las que se podía acceder. Ahora eso se ha mitigado un poco con la menor diferencia entre la tasa paralela y la tasa oficial del tipo de cambio, pero de todas formas, muchos de los venezolanos que se encuentran en el exterior lo están haciendo en condiciones, al menos en Colombia, en condiciones de trabajo informal, y los medios a los que pueden acceder para realizar este tipo de transferencias son cuesta arriba o se las ven limitadas. Así Mm, que, especialmente por el hecho de que, a diferencia de otros países, Venezuela se encuentra en una crisis muy profunda, porque quizás tienes perfiles en países como en América Central, los cuales el componente de los ingresos por remesas son significativos, pero eso ya lleva bastante tiempo y han estado consolidados, y son países que de alguna u otra forma menos estaban creciendo o no estaban decreciendo tanto como Venezuela. Venezuela tiene un perfil mucho más cercano a economías que se encuentran en un continuo colapso. Entonces, la sensibilidad con la que esos flujos impactan en lo que es la actividad económica mayor. local es algo muy importante. También Claro. porque las remesas tienden a ser un apoyo contracíclico. Los migrantes en otros países envían más dinero
o tratan de enviar más dinero conforme si la situación en su país de origen empeora o mejora. Es decir, las familias en el exterior tienen el incentivo, el impulso, las intenciones de tratar de aumentar su flujo de envíos en la medida que perciben que la situación en Venezuela se está deteriorando. El problema es que cuando el golpe es global, cuando todos los países o la mayoría de los países van a recibir un choque negativo y lo más probable es que vean a sus economías en recesión, entonces eso dificulta ese, ese efecto contracíclico que podrían tener las remesas. Claro. Giorgio, tenemos que hacer una pausa porque ya nos están haciendo señas de que tenemos que hacer la pausa, pero queda todavía una segunda parte contigo. Y yo quisiera que habláramos porque esa es una realidad y ya estamos, bueno, evidentemente ya viendo consecuencias en lo económico con esto de la pandemia y esto es global. Y en el caso de Venezuela, pues la situación preocupa porque sabemos que tenemos una crisis profunda que venía, bueno, que ya se venía desarrollando hace bastante tiempo y se nos suma esto. Entonces, ¿cómo esas personas que estamos hablando de un porcentaje considerable de venezolanos que de una u otra forma se auxilian con esas remesas de los migrantes, que además muchos salieron con esa intención, para que los que se quedan en Venezuela pudiesen tener ese apoyo? Entonces, bueno, la pregunta que uno se hace, el escenario para Venezuela en los próximos meses, ¿cuál puede ser de acuerdo a las estimaciones que ustedes hacen? Es Giorgio Cunto, economista de Ecoanalítica. Hacemos una pausa. Gladys en Éxito. Análisis informativo del acontecer venezolano. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Tocando el tema económico, que por supuesto nos interesa a todos, y a propósito de la pandemia, bueno, cómo nos está o nos va a afectar no solamente a Venezuela, sino en general, pues al mundo. En el caso particular de Venezuela, ya, bueno, se comienza a considerar el hecho de que las remesas podrían ser recortadas a la mitad de lo que tiene que ver con el flujo del año pasado. Estamos hablando de un desplome de 56% de las estimaciones que hace para final de año, final de 2020, por ejemplo, Ecoanalítica. Se destaca que en Venezuela no existe una estadística oficial de las remesas, y esto porque la mayor parte del dinero no entra al país a través de los canales oficiales como Italcambio, Zoom, Casas de Cambio o el Sistema Patria. Es decir, se trata de intercambios entre privados que transfieren dólares, euros o pesos colombianos afuera y que se expresan aquí con un flujo de bolívares, algo muy irregular y por lo cual también cuesta saber exactamente cuánto es ese flujo y qué porcentaje también recibe esas remesas de auxilio por parte de familiares que han tomado la decisión de irse de Venezuela, justamente entre otras por eso o con ese objetivo. Tenemos a Giorgio Cunto, economista de Ecoanalítica, articulista de ProDaVinci, en una segunda parte para entender entonces, si sabemos que este es el escenario, que ya se está considerando ese desplome de 56% en las remesas que auxilian a venezolanos que están en el país en medio de la crisis. ¿Cuál es el panorama entonces y qué puede venir para los próximos meses en el caso de Venezuela, Giorgio? Para lo que es el desempeño de la economía venezolana, en lo que queda de año tenemos que contextualizarla en la dura realidad que Venezuela no entra a la pandemia de COVID-19 como otros países. Venezuela lleva acumulando 6 años de recesión económica, está en su 7º año de recesión económica, y inclusive antes de que iniciara la irrupción o la interrupción de la actividad económica para la pandemia, ya se estimaba que la caída de Venezuela iba a ser alrededor del 10%. Ahora la contracción venezolana la revisamos hacia una contracción de 24,9%, 25%, pero con lo que puede ser estas prolongaciones de los periodos de cuarentena, la economía venezolana podría contraerse incluso más, hasta 32%. Eso haría el 2020 el segundo año de mayor contracción económica venezolana en lo que va de siglo, después del 2019. Y con lo que es el efecto acumulado de 7 años de recesión, estamos observando o anticipando un panorama en el cual Venezuela entraría en el 2021 con una economía que es apenas un quinto de lo que fue en el 2013 o a finales del 2013. Cuando eso lo sumamos a lo que es la caída en la principal actividad generadora de divisas en Venezuela y también lo que es la desprovisión o el colapso en la prestación de servicios, tanto
agua, electricidad, Ujú. luz, combustible, etcétera, estamos hablando de un deterioro muy agudo de la calidad de vida de los ciudadanos en Venezuela. El problema y la mayor dificultad es que los países tratan de poder mitigar estos efectos y volver a crecer, si no este año, el próximo año, mediante políticas de estímulo o políticas para tratar de transferencia para que los hogares no vean sus finanzas evaporarse. Mm. Pero para eso se requieren recursos fiscales y Venezuela no los tiene. Dentro del poco abanico de medidas que podría realizar el Ejecutivo en Venezuela, muchos de ellos implican poner en riesgo lo que es su posición fiscal y generar presión inflacionaria. Pero eso es el resultado en el cual el Estado está prácticamente quebrado y no tiene acceso a mercados internacionales. Y entonces, Entonces, claro está, por un lado está poder realizar acciones que son hasta contraproducentes, como es el regreso de las fiscalizaciones y controles de precios, que como eso destruye los incentivos para proveer, para producir y para ofrecer servicios, es casi una garantía de que va a generar el desabastecimiento y mercados negros, por lo cual eso es una prescripción en absoluto recomendada para este tipo de situaciones, o no es recomendada para estas situaciones, mejor dicho, pero la alternativa que le resta a la nación es tratar de buscar asistencia internacional en organismos multilaterales. Estamos hablando que ahora tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y como otros multilaterales como pueden ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, están movilizando de las mayores cantidades de recursos en su historia para diferentes países. Claro está, el problema es que Venezuela en este momento tampoco puede acceder a esos recursos ujú, por obstáculos y problemas asociados a lo que es tanto la falta de mecanismos de contacto formales y también problemas institucionales bastante severos que para esta discusión no nos vamos a centrar mucho. Pero vamos a estar claros, en resumen, la forma en la que los países pueden responder a la pandemia depende mucho de sus recursos fiscales y eso es lo que han ahorrado o a lo que pueden optar para recibir del exterior. Venezuela no solamente no ha ahorrado y se ha endeudado muchísimo, sino que es un país en default, así que no tiene ujú. dinero de reservas, o mejor dicho, no tiene dinero para estabilización macroeconómica, no tiene acceso a mercados financieros por estar en default, no tiene flujos externos por el colapso de su producción petrolera y sus problemas institucionales y políticos internos dificultan los mecanismos de asistencia con el resto de multilaterales o las instituciones que están hechas para asistir a este tipo de situaciones. Por lo tanto, Salvo que reconsidere muchas cosas que se le están pidiendo dentro de un marco de democracia y podría tener Venezuela, ¿no? Un escenario distinto de auxilio internacional. Ahí lo dejamos con 3 puntos suspensivos, porque la realidad es que, bueno, el panorama, como bien lo describe nuestro invitado de esta primera hora, Giorgio Cunto, economista de Ecoanalítica y articulista de Prodavinci, luce lamentablemente muy negativo para nosotros. Gracias, Giorgio. a la orden. Me toca hacer una pausa y los voy a dejar con la opinión de nuestro compañero, además del Grupo Unión Radio, José Rafael Briceño, profesor, orador, comediante. A él también le preguntamos qué espera una vez superada la pandemia y qué enseñanzas le ha dejado. Esto nos dijo. Hacemos una pausa musical y en breve volveremos. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Briceño. ¿Qué espero yo que pase después de la pandemia? Bueno, yo lo único que espero es que por primera vez en muchos años empecemos a pararle un poquitico más a los científicos que a astrólogos, a oradores motivacionales, a comediantes inclusive, a todos aquellos a los que le damos el crédito de que sean quienes nos dan nuestros datos en vez de pararle a la gente que realmente sabe. Una de las cosas terribles de esta pandemia ha sido lo que se han tardado en implementar una cantidad de medidas porque nos acostumbramos a terraplanismos, nos acostumbramos a teorías de ovnis, nos acostumbramos a darle la misma importancia a gamelote de entretenimiento que a el dato científico. Yo espero solamente eso. Para mí ha sido un proceso de mirar hacia adentro, de quitarme la excusa de, oye, tendría que detenerse el mundo para que yo haga ciertas cosas. Bueno, tuve que hacer todas esas cosas porque el mundo se detuvo. ¿Y tú qué hiciste?